Rafael Correa, actual presidente del Ecuador, establece en el socialismo en el siglo XXI, en uno de los países más inestables que es en la cual se establece América Latina. Ningún presidente había elegido por sufragio universal que ha podido llevar a un buen término de su mandato. El panorama no es alentador por el dirigente ecuatoriano, ya que debe enfrentar numerosos complejos retos durante 4 años que establece su mandato, es decir, durante 4 años en los cuales establece las acciones políticas donde tiene que hacer para el bienestar del país, donde cada acción cuenta como un proceso que establece el mejoramiento para los cambios. Entre sus propuestas más polémicas está la convocatoria de la Asamblea Constituyente para la refundación del sistema político y la definición de los intereses económicos dentro de la llamada economía solidaria. En el proceso de Rafael Correa se da cuenta que establece una concentración de poder y ejecuta un destacamiento de instituciones del Estado para así poder contener o estar en control del mismo proyecto que se establece o que se quiere. Correa administra una institución, por lo que el aspecto de la democracia no vincula el uso diario de su mandato o de la ejecutura que se está desarrollando con el paso del tiempo, sino que más bien se excede a las herramientas necesarias, en la cual permite un desequilibrio de acceso a dicha oposición, y que el Estado no se influya hasta la terminación de un proyecto constitucional. Mediante el aspecto de Rafael Correa, se conoce que tiene varios procesos o varias etapas en las cuales se vincula cada propuesta que se está desarrollando o que se está planteando para el bienestar, para el cambio, para el desarrollo, para una buena estructura social, pero siempre de una manera positiva, siempre para el bienestar de un país, de un ciudadano, para el cambio. Rafael Correa inició su mandato el 15 de enero de 2007 y es ahí que ejerció la revolución ciudadana. Tomó la presidencia en ese tiempo para formar un líder y llegar a proporcionar varias acciones. Además, el modelo de gobierno ha sido establecido que tiene como objeto principal la inseguridad del país y de la manera internacional. Luego de la propuesta del mandato se generó en el 2007 un censo que adquirió etapas por medio de la revolución, logros sociales, establecimiento político, revolución ciudadana, es decir, voz y voto para que el gobierno ha sido establecido que tiene como objeto principal la inseguridad del país y de la manera internacional. Luego de la propuesta del mandato se generó en el 2007 un censo que adquirió etapas por medio de la revolución, logros sociales, establecimiento político, revolución ciudadana, es decir, voz y voto para que el desarrollo de ese mandato sea bien ejecutado, bien ejercicio. Mediante el desequilibrio político ocasionó 3 salidas de 3 presidentes, como son Abdalá Bucaram, Yamil Maguad y Lucio Gutiérrez, por el alboroto popular. Con todo, el presidente proporcionó una presencia durante las elecciones y derrotó a sus contrincantes con un valor del 6.7%. Rafael Correa tomó poder y se hizo cargo en ese momento, y así convoca algunas acciones para el mejoramiento de un país. Una de ellas es la generación de empleo. A través de obras públicas, aumento del subsidio a las personas más necesitadas, dar acceso al crédito productivo y formas de vivir.
Estas preferencias establecen un signo muy importante o un punto muy importante en la que vincula las formas de vivir de las tasas de preferencias y por a largo plazo en ese aspecto. En las elecciones de Rafael Correa se dirigió o se causa un acuerdo nacional y por cambios de ciertos ámbitos pueden definir una constitución y lanzar mandatos de fuerza para disolver lo que es el Congreso Nacional. A finales del 2008, el Tribunal Supremo Estatal ratificó el llamado a referendo que se realizó el 28 de septiembre, donde se obtuvo el porcentaje de 63,93 frente a no con el 28,10%. Tras profundizar ese contexto, se convocó a las elecciones el 26 de abril del 2009, en la cual Correa obtuvo como primera salida o primera vuelta al 51,9%. A partir de ese año, la Revolución Ciudadana ha tenido diferentes triunfos electorales, como consulta popular, las elecciones generales del 2013, en las que consiguió un 57,17% en las elecciones del voto. Una de las mayores maneras en la cual se puede fundamentar o en la cual se dio como una revolución institucional, estableció el modelo de desarrollo que es el 27%, la disposición del poder y la ciudadanía conta un 24%, los derechos del buen vivir que condujo. Se señala dos ejes importantes, donde damos a comprender la política educativa ecuatoriana. Primero, es el cambio de la matriz productiva que tiene como objetivo sustituir la dependencia de recursos provenientes de los combustibles fósiles, que es el petróleo, y orienta la producción y los ingresos del país hacia la tecnología y los servicios y las industrias para lograr ese gran cambio. Hace 10 años logró los importantes indicadores en inversiones, que son las matrículas y acceso directamente para gran cantidad de estudiantes. Se destinan recursos que, según el mismo presidente, logró hacer 4 veces más que los anteriores gobiernos y alcanzó durante los 10 años del periodo de gobiernos una cifra de casi 20.000 millones de dólares. Según se muestra que los años en el 2013 y 2014 fueron los mejores para el presupuesto educativo, ya que se mencionó que en el Plan Decenal de la Educación en el 2006 y en el 2015 señalaba que el Estado debe destinar al menos del 6% del PIB, que es Producto Interno Bruto, en la educación, y sin embargo entre el año 2007 y 2010 el porcentaje dedicado a la educación fluctuó en el 2,3% y el 4% del PIB. El mejor validado para que Rafael Correa mantenga niveles de respaldo a su gestión que superan el 60% desde el retorno de la democracia en el 1979. Ningún presidente ecuatoriano ha logrado retener tan altos niveles de aceptación. Ellos resultan aún sorprendentes si se considera que Rafael Correa llegó al alto voltaje en septiembre del 2006, que es su segundo lugar con tan solo el 23% de votos y sin ningún congresista. Desde el Estado, gracias a él, las inversiones públicas en el año 2008 fue de más de 6.000 millones de dólares, la más alta de todas las décadas. El nivel de inversión de los 2 primeros años del gobierno fue de 9.160 millones de dólares. Fue una mayor del 30% de inversiones y en los
últimos 4 años, del 2003 y 2006, fue de 7.083 millones de dólares. Como se observa que en las siguientes décadas o en los siguientes 4 años fueron muy bajas, pero desde el 2006 corresponde al 50% de inversiones realizadas en toda la década de todo el año. Se considera los sectores conformados de acuerdo al decreto educativo en septiembre del 2008. Incluye todos los cortes del 31 de diciembre actuales hasta el 29 de marzo. También incluye más de los 2.810 millones de dólares establecidos por el ministro de Finanzas del gobierno. Otras fuentes de financiamientos que se invierten hasta finalizar el año. En el área del patrimonio cultural y natural se invierte 3 veces más de lo normal y en lo social 2.9 veces. En el área de la producción se invierte el 2.6 veces y en el área de los sectores extraídos de 1.7 veces más y en el área de seguridad interna y